quiero esta mañana poder compartir un mensaje que voy a tocar diferentes pasajes este día, pero quiero tomar principalmente un pasaje que está en el Salmo 34, versículos 8 al 11. Entonces yo te voy a invitar que ahí tú puedas, si tienes tu Biblia o puedes leer en pantalla, podamos leer juntos esta escritura, ¿verdad? Así que Salmos 34, el 8 al 11, dice aquí: prueben y vean que el Señor es bueno. Di conmigo: el Señor es bueno. Dice: qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor. Di conmigo otra vez: teman al Señor. Ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Sabes, hoy quería compartir un mensaje que titulé Aprendiendo a temer a Dios. Quiero que digas conmigo: aprendiendo a temer a Dios. Y cuando yo estaba escribiendo y pensando en este mensaje, me recordé una ocasión en la que estábamos en la iglesia, en el campus de Zamorano, y un día se me acercó un muchacho que era parte de los estudiantes y que era miembro de la iglesia, y me empezó a decir: pastor, ¿sabes qué? Creo que ya entendí la gracia de Dios, porque ahora cuando peco no me siento mal por pecar. Entonces yo me quedé como: ok, algo está raro aquí, ¿verdad? De la revelación de la gracia que supuestamente él me decía que tenía. Y quiero que entendamos que la Biblia nos dice que para los que están en Jesús no hay más condenación, pero eso no significa que no haya un efecto en nuestro corazón cuando pecamos, porque quiero que lo pienses. Algo estaría mal, por ejemplo, en nuestra relación con nuestra esposa, con tu esposo si eres mujer, si tú estuvieras siendo infiel a esa persona y nada pasara en tu corazón. Y igualmente en nuestra relación con Dios no podríamos estar siendo desleales a nuestro Señor y que nada ocurriera en nuestro corazón. Entonces yo me senté a platicar con él, ¿verdad? Y realmente también yo recordaba que un tiempo cuando el Señor me llevó a una temporada en la cual estaba estudiando las Escrituras, mucho en aquellas cartas que hablan acerca de la gracia, de la bondad del Señor, y estaba aprendiendo más de todo este tema. Creo que llegué en algunos puntos de estar en un extremo no sano de interpretación de la Biblia, en el cual muchas veces consideraba que si Dios nos salvaba por su gracia, no por nuestras obras, es como que podían haber áreas en nuestra vida no tratadas sin que esto afectara nuestra salvación o nuestra relación con Dios. Cosa que después Dios me fue corrigiendo, enseñando. Y quiero que entiendas esto porque muchas veces cuando estamos estudiando algo de Dios y nos enfocamos como solo en un aspecto, podemos llegar a un extremo no equilibrado de este. En este caso, a veces si estamos estudiando la gracia y el amor de Dios y no lo complementamos con todas las demás enseñanzas bíblicas, podemos fácilmente caer también en un error de interpretar incorrectamente el corazón del Señor. Justamente parte de lo que te decía esto es porque para nosotros como iglesia somos una iglesia llena de la gracia del Señor. ¿No que si están prendidos aquí? Somos una iglesia llena de la gracia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y eso hace que realmente podamos conocer a Dios como un Padre amoroso, bondadoso, lleno de misericordia. ¿Cuántos han conocido a ese Señor que perdona nuestros pecados, que sin importar nuestro pasado Él lo borra, se olvida de todo ello, nos da un nuevo comienzo? Y ese es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, pero sucede que si estoy únicamente viendo ese aspecto del carácter del Señor, pero no entiendo otras partes de su carácter, como lo que leímos hoy, el temor del Señor, puedo llegar a un mal entendimiento de Dios que me aparte del camino. Solo cuando caminamos en un equilibrio entre el amor y el temor del Señor es que podemos caminar por la senda de justicia que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. Y es por eso que esta mañana yo sentí en mi corazón compartir con todos ustedes este tema acerca del temor del Señor. Amén. Mira cómo dice nuevamente el pasaje que leíamos al principio. Salmo 34, 8 empieza diciendo: prueben y vean que el Señor es bueno.
¿verdad? Dios quiere mostrarnos su bondad, Dios quiere mostrarnos que Él está lleno de bondad, de amor para cada uno de nosotros. Pero inmediatamente en el siguiente versículo, el rey David a través de este salmo da la instrucción: teman al Señor. Él está diciendo, conoce su bondad, pero al mismo tiempo hay un mandamiento, una instrucción, un mandato para cada uno de nosotros que dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. ¿Y cuántos son del pueblo santo del Señor? Entonces hay una instrucción para nuestras vidas, que es temer al Señor. Ahora, para entender esto, quiero poder dar una definición del temor del Señor, que para que podamos entender correctamente de qué es lo que estamos hablando. En un libro que tiene justamente el título El temor de Dios, John Bevere define este concepto de la siguiente manera. Te lo voy a leer. Dice él: el temor de Dios incluye, pero no está limitado por respetarlo y reverenciarlo, pues somos llamados a temblar ante su presencia. El temor santo le da a Dios el lugar de gloria, honor, reverencia, gratitud, alabanza y preeminencia que Él se merece. En otras palabras, yo quiero decirte que el temor de Dios es una admiración tan profunda por Él que te hace temblar delante de su presencia. Y esa frase me encanta porque en la Biblia se repite una y otra vez: tiemblen delante de la presencia de Dios. Pero nuevamente debemos ver que este temor que la Biblia habla no es un temor de miedo. No es que tú tiemblas porque te da miedo que Dios te mate, Dios te castigue. No está hablando de este miedo, sino que está hablando de un temor que es como: tienes tanta admiración, tienes tanto respeto por el Señor, que es como que hasta te pones nervioso delante de Él. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que tal vez hay alguien que tú admiras mucho. Puede ser algún deportista, puede ser algún artista, algún autor, alguien que tú admiras pero demasiado, y que de repente es como que tienes la oportunidad de conocerlo en persona. A veces uno se pone nervioso, ¿verdad? Es como que está así nervioso delante de su presencia. Ya hay hasta videos de gente que no puede ni hablar cuando está conociendo tal vez a algún deportista que admira mucho a una persona. Entonces ese temblor no es que le tiene miedo, ¿verdad? No es que piensa: es que me va a matar Messi si lo conozco. No, sino que admiro tanto a Messi que como que estoy temblando delante de su presencia, ¿verdad? Puede ser también Cristiano Ronaldo, para que no se ofendan aquí otras personas, o el que te guste, ¿verdad? Pero el punto de este temor santo de Dios es justo eso. Tiemblo en su presencia, no porque le tengo un miedo de que Dios me quiera hacer algo malo, sino porque estoy tan lleno de admiración por Él, de tanto respeto por Él, que es como que hasta siento un nervio santo cuando estoy delante de su presencia. Yo creo que tal vez alguien que alguna vez ha estado enamorado en su vida. ¿Quién ha estado enamorado alguna vez en su vida? Si alguien no levanta su mano, oren por él para que el Señor sane su corazón. Que tal vez que estás en la primera cita con una persona y estás nervioso, ¿verdad? Te tiemblan las piernas, es como que estás porque estás temblando delante de su presencia por la admiración de la belleza, de la grandeza que puedes ver en esa persona. Yo contaba que antes de que Cindy y yo fuéramos novios, una vez ella tenía un viaje a México y como que nos escribimos, ¿verdad? Y dije: yo te ayudo en México, te ayudo a llegar a los lugares que tienes que ir, te enseño la ciudad y todo. Y ella cuenta que cuando llegó al aeropuerto y me vio con una cara de espanto, que hasta dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me viene a ver? Yo pensé que solamente veníamos en modo amistad, pero su cara de espanto como que no refleja todo eso, ¿verdad? Y yo la verdad, honestamente estaba nervioso, temblaba ante la presencia de Cindy por la profunda admiración, amor que tenía por la persona. Entonces, temblar delante de la presencia de Dios es que admiramos tanto a Dios, su grandeza, su belleza, lo respetamos tanto por quién es Él, que tenemos ese nervio santo delante de Él. No es un miedo que Él nos haga algo daño, sino es realmente un respeto por la grandeza de nuestro Dios. En otras palabras, podríamos entender que si no hay temor de Dios en nuestro corazón, es porque también hemos perdido esa conciencia de qué tan grande es Dios. Hemos perdido esa admiración por nuestro Señor, y la falta de esa admiración de su belleza, de su santidad, de su persona,
hace que el temor de Dios no se manifieste en nuestras vidas. Hace que el temor de Dios no se manifieste en nuestros corazones. Muchas veces el temor de Dios está compitiendo con otros temores en nosotros. A veces no tememos a Dios porque estamos temiendo más otras cosas. Y quiero que entiendas que aquello a lo que más temes va a ser lo que terminarás obedeciendo y sirviendo. Jesús en una ocasión dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Podríamos pensar que lo que Jesús está diciendo aquí es que van a haber ocasiones en tu vida en las que vas a estar al borde de tomar ciertas decisiones en las que tú podrías decidir por temor al Señor o por temor tal vez a la pobreza, al dinero, a la falta de este. Tal vez estás en una situación en la que estás con deudas, tienes algunas cosas que pagar y de repente se abre como una oportunidad en la cual tú podrías adquirir cierto dinero que sabes en el fondo de tu corazón que entrar y tomar esa oportunidad no es parte de lo que el Señor nos instruye, pero tal vez tienes más temor a la pobreza, más temor a no poder pagar las deudas que tienes, que tu corazón termina inclinándose por obedecer el temor a la falta de dinero más que obedecer el temor del Señor. Y esa competencia de temor hace que entonces nuestra vida se salga del camino del Señor haciendo cosas que no son parte de su voluntad porque tenemos poco temor de Dios y tenemos más temor a otras cosas. Otra cosa que compite mucho en nuestro corazón, que probablemente sea de los mayores temores que tenemos, es el temor al hombre, que a veces puede manifestarse como rechazo, necesidad de aceptación, necesidad de ser amado por otros, y tenemos como todo este temor a poder ser aceptados, poder ser abrazados por otras personas, que terminamos actuando en contra de la voluntad del Señor porque tenemos más temor del hombre que temor de Dios. Por ejemplo, hoy en día no es muy tolerado en algunas circunstancias hablar de Jesús, ¿verdad? Cada vez hay como más personas, más ideologías que se levantan y que todo lo que tenga que ver con el Señor es como que enseguida te quieren cancelar, enseguida te quieren como rechazar, sacarte del grupo, sacarte de los que son aceptados socialmente. Entonces, en esa situación pueden haber momentos en nuestras vidas en las que vamos a estar como: ok, necesito hablar esto que yo sé que es parte de lo que Dios quiere que hable. Pero otra vez se nos presenta el temor del hombre. Si tú hablas esto ahorita, tienes que saber que esas personas te van a rechazar. No vas a ser aceptado por ellas. Entonces hay una competencia en nuestro corazón: el temor del hombre y el temor del Señor. Si yo me callo en ese momento, mi corazón obedeció más el temor del hombre que el temor del Señor. Y eso refleja que hay más temor hacia los hombres en nuestro corazón que temor hacia Dios. Yo podría entrar en una relación con una persona porque tengo el temor a no ser amado, tengo la necesidad en mi corazón de ser aceptado, tengo temor al rechazo, y tal vez sé que esa relación es bien dañina. Mi corazón sabe que no es parte de la voluntad de Dios, pero puedo estar teniendo tantos temores. Es que si no entro ahorita me voy a quedar solterón o solterona para toda la vida, y ese temor está luchando contra el temor del Señor, pero obedezco más mi temor al rechazo, mi temor a no ser aceptado, que el temor de Dios. Entonces, ¿cuántas situaciones nos revelan que hay falta de temor de Dios en nuestro corazón? ¿Me acompañan hasta aquí? Muchas veces pecamos porque tememos más a los hombres que a Dios. Y te ponía varios ejemplos hace un momento. Pero yo también reflexionaba que muchas veces no pecamos, te repito, muchas veces no pecamos por temor a los hombres en lugar de por temor a Dios. Déjame explicar qué me refiero con esto. Una vez en Veracruz, en México, la ciudad donde crecí, les cuento esto porque yo sé que aquí en Honduras no pasa, pero ahí les voy a contar un poquito, ¿verdad? Había una crisis política en ese momento, se andaban peleando la gente por diferentes aspectos, y la forma en la que se empezaron a manifestar es que de repente empezaron a saquear todos los centros comerciales. Aquí no pasa ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces
Entonces, por eso les explico un poco lo que pasa en México para que entendamos. Empezaron a saquear tiendas, empezaron a saquear tiendas de electrodomésticos. Mire, en México no sé por qué siempre se la agarran con Electra, siempre se la agarran con Coppel. No sé si es porque tienen un montón de gente endeudada en esos paguitos de paga 10 pesos semanales, pero que te suben quién sabe cuántos intereses y terminas bien atado a todo eso. Pero había una crisis. Todos los días llegaban por mensajes de WhatsApp las cadenas, ¿verdad? Hoy se van a despertar, bueno, allá no dicen los mareros, ¿verdad? Pero dicen, hoy vienen los narcos a atacar las casas, formen barracas, formen a todos los vecinos, y literalmente así fue, miren. Todos los vecinos se ponían piedras, hacían muros, y se ponían los vecinos ahí como con machetes y todo, a esperar a que no llegaran los narcos a las casas. Y había un temor en todo ese tiempo, y como te decía, y la gente empezó a saquear por varios días. Ahora, lo que sucedió es que estos saqueos comenzaron, sí, por grupos criminales, comenzaron por gente que tal vez ya tenía la costumbre de robar, pero fue como tan grande que miren, los policías ya mejor decían, miren, tranquilo, pásenle porque no voy a andar peleando con ustedes, ¿verdad? Y no fue ya solamente Electra, Coppel, sino que empezaron a meterse en los centros comerciales más grandes. Miren, adolescentes se metían a las tiendas de videojuegos y sacaban consolas, sacaban juegos, se llevaban ya no sé ni cómo se llaman, el Game Boy. No, eso ya no existe, ¿verdad? Se empezaban a llevar todas esas cosas, adolescentes robando. Veía señoras con televisiones de 27 pulgadas, o sea, de verdad era una locura. Y como iglesia nos empezó a pasar que personas se acercaban con nosotros molestas porque decían, es que mi vecino que ni trabaja ya llenó su casa con una lavadora nueva, microondas, televisión, y enojado porque decían, y yo por ser cristiano no puedo llevarme una tele. Miren, estaban enojados porque decían, ¿por qué no puedo aprovechar este descuento del 100% que hay en las tiendas en esta temporada? Y lamentablemente y con vergüenza te digo que muchas personas de la iglesia terminaron saqueando también. Se llevaron teles, lavadoras, microondas, videojuegos, consolas, una moto. ¿Quién sabe qué se habrán robado? Y sentían como eso, es que ¿cómo mi vecino va a tener toda la casa nueva de electrodomésticos y yo no? El Señor también me quiere bendecir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, eso revelaba que estas personas no estaban robando, no porque hubiera temor de Dios en sus corazones, sino porque había temor, porque muchas veces hay temor a las consecuencias que sucederían por esos actos. Pero cuando se quitó la consecuencia, se reveló el corazón verdadero y empezaron a robar. A veces podríamos tal vez no adulterar, no porque verdaderamente haya temor de Dios en nuestro corazón o amor por nuestra pareja, sino porque tal vez tenemos temor a que nos atrapen, a quedar en vergüenza, a qué va a pasar a las consecuencias. Entonces muchas veces no estamos pecando no por temor a Dios, a veces no estamos pecando por temor a los hombres. Pero ¿qué sucede cuando los hombres dejan de ver? Cuando estamos en lo secreto, cuando estamos en lo oculto. Entonces nuestro corazón muchas veces se vuelve flexible con el pecado en esos momentos, porque aunque tenemos temor a las consecuencias y a los hombres, realmente no se ha desarrollado temor de Dios en nuestro corazón. O sea, la forma en la que tú actúas en lo secreto, cuando nadie te ve, es cuando se revela verdaderamente cuánto temor del Señor hay en nuestro corazón. Cuando se quita la consecuencia y solamente está el acto, algo que podrías saber solo tú y Dios, es ahí que se revela cuánto de nosotros está, pero cuánto temor del Señor está en nuestro corazón. Hay un autor, William Law, que fue un predicador inglés del siglo XVIII. Él escribe y dice: ¿vas a permitir que el temor de un mundo falso que no siente ningún amor por ti te impida temer a ese Dios que te creó tan solo para poder amarte y bendecirte por toda la eternidad? Yo quiero decirte, si tu corazón está compitiendo el temor de Dios con el temor al hombre, a ser rechazado, tantas cosas, quiero decirte algo: el amor que podías recibir por una persona, la aceptación que podías recibir por ellos jamás se va a comparar
con cuánto el Señor te ama. Y toda instrucción que Dios te está dando nace de un corazón de amor hacia tu vida. Él te está diciendo esas instrucciones no porque quiere que tú demuestres tu amor hacia Él, sino porque Él te ama a ti y sabe que ese camino es lo mejor para tu propia vida. ¿Cómo no confiar y temer en aquel que sí nos ama a cada uno de nosotros sin pedirnos nada a cambio? Rápidamente quiero decirte que es necesario que para poder caminar en el camino del Señor, en la senda que Él tiene para nosotros, podamos todos los días estar creciendo en una revelación, en un entendimiento, en una experiencia del amor de Dios, pero también del temor de Dios. Di conmigo, amor de Dios y temor de Dios. ¿Sabes que a mí me encanta que Jesús describe el seguirlo a Él como una senda estrecha, como un camino estrecho? A veces se dice que todos los caminos llevan a Dios, pero eso no lo dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, hay un solo camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y la senda es estrecha. Él dice, el camino del pecado es ancho. Todo el mundo puede caminar por ahí fácilmente y no se pierde, pero el camino de Dios es estrecho, es pequeño, y hay que pasar con mucho cuidado para no salirse de ese camino del Señor. Siempre me ha gustado pensar que el amor y el temor de Dios, cuando caminamos en ellos, son como un muro que se levanta a nuestra izquierda y otro muro que se levanta a nuestra derecha, que nos impide salirnos del camino del Señor. Porque a veces cuando hay pecado en mi corazón, el temor del Señor me empieza a recordar que el Señor es justo, que el Señor está buscando una vida santa en mí. Y yo puedo entonces, esa muralla que se levanta aquí para no salirme del camino del Señor, que es el temor de Dios, me empieza a regresar al camino. Pero si no tengo el otro muro, que es el amor de Dios, muchas veces puedo caer en algo que llamamos legalismo, en el cual empiezo a decir, es que Dios no me ama porque le he fallado, Dios me ha rechazado, necesito hacer más cosas para ganarme el amor de Dios, y eso también es salirse del camino del Señor. Me estoy desviando poco a poco, pero de repente si entra la otra muralla que es el amor de Dios y me recuerda, pero tranquilo, Dios te ama, Él quiere sanar tus pecados, Él murió por ti porque quiere santificarte, porque te ha visto esperanza en tu vida, Él borró todos los pecados de tu pasado. Es como que, empiezo a regresarme al camino, pero puedo nuevamente empezar a decir como, el Señor me ama tanto, que ¿qué le va a importar hoy que haga este pecadito? ¿Qué le va a afectar al Señor? Y como que me empiezo a salir del camino, pero nuevamente entra el temor de Dios. El Señor es santo y justo y Él se merece una vida íntegra de parte de nosotros en respuesta a ese amor en la cruz que dio. Entonces, si yo estoy caminando entre el amor de Dios y el temor de Dios, se convierte en un muro de protección que me impide salirme de esa senda estrecha que es el camino de Cristo para mi vida. El apóstol Pablo en Romanos 11:22, él escribió y dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Él está diciendo, tienes que tener como estas dos revelaciones de Dios. Él es bondadoso, lleno de amor, lleno de misericordia, pero también es un Dios santo, justo, perfecto. Y cuando mi corazón se empieza a llenar de ambas verdades del carácter del Señor, lo que estoy haciendo es guardar mi camino para caminar por la senda estrecha del Señor. Hay un consejero cristiano, Edward Welch, doctor en neuropsicología, y tiene un libro que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y él escribe estas palabras que quiero compartir. Me gusta bastante cómo lo escribe. Él dice, la Escritura habla de un amor inimaginable a la vez que habla de una ira santa. Dice, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y veraz. Salmo 86:15. Dice también, pero tampoco dejará impune al culpable. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Por tanto, y quiero que pongas atención en estas palabras, por tanto, no estamos en lo correcto, nuevamente, no estamos en lo correcto cuando decimos, mi Dios no es un Dios de juicio e ira, mi Dios es un Dios de amor. Tal pensamiento hace casi imposible nuestro crecimiento en el temor del Señor, pues sugiere que el pecado solo entristece a Dios en vez de ofenderlo. Tanto la justicia como el amor son expresiones de su santidad,
y debemos conocerlas para conocer el temor del Señor. Si solo vemos el amor de Dios, no lo necesitaremos y no habrá urgencia de un mensaje de la cruz. Si nos convencemos solamente en la justicia de Dios, desearemos evitarle y viviremos en terror, siempre sintiéndonos culpables y esperando el castigo. En otras palabras, solo cuando caminamos en el amor de Dios y en el temor de Dios al mismo tiempo es que podremos conocer profundamente al Señor y caminar por la senda de justicia que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren caminar en ese temor santo hacia el Señor? Ahora, regresando al pasaje que leíamos al inicio, yo te decía, temer al Señor es un mandamiento. La Biblia una y otra vez dice, teman a Dios. Pero algo que me gusta de la palabra es que también dice que el temor de Dios es algo que se aprende. Di conmigo, el temor de Dios es algo que se aprende. En el mismo pasaje, en el Salmo 34 que leíamos al inicio, el versículo 11 termina diciendo, vengan hijos míos, escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Di conmigo, les enseñaré a temer al Señor. Otro pasaje, Moisés escribe en Deuteronomio 4:10 y él escribió al pueblo de Israel, les dijo, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñaré a sus hijos que también me teman. Entonces quiero que podamos entender que el temor de Dios es algo que se aprende. No es algo que con lo que nacemos, no es algo con lo que de repente aparece en nuestras vidas. No es como que un día despierto y digo, uy, hoy amanecí con temor del Señor, hoy sí quiero obedecerle. No es así. Es algo que se aprende, es algo que se practica. ¿Están aquí conmigo? Si tú quisieras hoy correr una maratón, bueno, si eres alguien que entrena, podrías hacerlo. Pero levanten sus manos quienes no entrenan para correr un maratón. Vamos a ver cuántos aquí. Sean honestos, la mayoría, ¿verdad? Si tú quisieras hoy correr un maratón, por más que te esfuerces, estamos de acuerdo que no podríamos. ¿Sí me explico? Miren, a mí me pasó una vez que yo me inscribí a una carrera que era en una montaña, o sea, todavía peor, ¿verdad? Había que subir la montaña, darle la vuelta y todo. Y yo nunca había entrenado, nunca había corrido nada, pues. O sea, sí jugaba básquetbol de repente y todo, pero no es lo mismo también. Y no es lo mismo jugar en plano a nivel del mar que subirse a una montaña. Pero yo dije, bueno, vamos a echarle ganas. Entonces, claro, obviamente me dieron mi playera con mi número y todo, ¿verdad? Ahí tenía la pinta. Y pues era de subida primero. Entonces empiezo a correr el maratón hacia arriba, ¿va? Esforzándome con todo. Y miren, yo estoy seguro que creo que ni 100 metros alcancé cuando ya me estaba ahogando y muriendo. Todo lo demás me fui todo ahogado. Sin querer me perdí. Pero resulta que esa pérdida era un atajo. Entonces, por misericordia de Dios, llegué en los primeros lugares. Pero porque me fui por otro camino que... Pero el punto es que, miren, por más que me hubiera esforzado, nunca hubiera llegado. Ahí me iba a tirar botado y van a tener que recogerme en la ambulancia o algo. Porque hay cosas que por más que te esfuerces, no las vas a poder lograr si no las practicas. De la misma manera, vivir en el camino de Dios no se trata tanto de cuánto te esfuerces, sino de practicarlo para que Dios se vaya engrandeciendo en tu vida. El temor del Señor no es algo que yo hoy me esfuerzo mucho, sino que es algo que voy practicando constantemente y para que Dios se vaya creciendo en mí y cada vez sea más sencillo para mí obedecerle. Entonces hay prácticas
que me ayudan a poder crecer en eso. Si tú quisieras correr un maratón, probablemente un entrenador te daría una serie de instrucciones para capacitarte y entrenarte para eso. Si tú quieres temer al Señor, la Biblia también nos da instrucciones, entrenamientos para crecer en ese temor al Señor. Ahora, y no es que no debamos esforzarnos. Lo que estoy diciendo es que solo por esforzarte un día no vas a poder alcanzar toda la meta, sino que tienes que practicar algo. Pero sí debemos esforzarnos en cada situación, pero cada vez va a ser más sencillo mientras practicamos el temor del Señor. Entonces, nuevamente di conmigo, el temor del Señor se aprende. Y lo aprendemos a través de la práctica. Entonces, ahora sí voy a ir casi terminando. En la Biblia encontramos diferentes prácticas que nos ayudan a crecer en el temor del Señor. Hay muchas, pero hoy te voy a compartir 3. ¿Está bien? Entonces, 3 prácticas que nos ayudan a crecer en el temor de Dios. La primera que te quiero compartir es meditar en la grandeza de Dios. Meditar en la grandeza de Dios. Yo te decía al principio que temer a Dios es sentir una profunda admiración por Él, que hasta te pones nervioso y tiemblas delante de su presencia. Cuando nos falta admiración por Dios, no hay temor de Dios. Y si nos falta admiración por Dios, es que estoy seguro que no hemos realmente tomado el tiempo para meditar lo grande que es Él. Yo estaba, ¿cuándo fue? Antier, creo. Estaba sentado tomando uno de los cafés más finos, el café de Dunkin' Donuts, que se siente como miel en los labios, las papilas gustativas y va llenando todo ¿Alguien ha tomado ese café? No es muy rico, pero es barato, ¿verdad? Y ni tanto, realmente. Y estaba sentado tomando el café y estaba frente a uno de los edificios más grandes que hay ahorita en la ciudad, nuevo. Y realmente yo me quedé viendo y dije, qué bonito es ese edificio. Y como que lo empecé a ver como con más detalle. Estaba así como, calmado, y me puse a ver como detallitos. Dije, es que de verdad es bien bonito ese edificio. Y dije, qué ingeniosos los que lo diseñaron, los que lo construyeron. Y poco a poco, como que empezar a meditar en eso también me hizo pensar, pero realmente Dios es más grande que lo que cualquier hombre pudo haber construido, porque aún Dios le dio inteligencia al hombre para poder crear todo eso. Aún Dios le dio creatividad al hombre para poder diseñar de esa manera. Y si pensamos en todo lo que ha hecho el Señor, realmente ¿cómo no podríamos admirar? Él diseñó el cuerpo del hombre perfecto para funcionar. Todas las cosas en el universo están ordenadas milimétricamente para no colapsar, para que no entremos en un caos. Y si nos ponemos a pensar la inteligencia, el diseño, la creatividad, la grandeza de Dios y meditamos en esto, realmente hay algo que se tiene que despertar en nuestro corazón de admiración profunda por quién es el Señor. Creo que muchas veces no tomamos el tiempo para pensar en Dios porque estamos tan ahogados y angustiados y nuestra mente está tan enfocada en nuestros problemas, en las cosas que tenemos que resolver en el día, que nunca tomamos el tiempo de pausar y verdaderamente pensar lo grande que es Dios. Estamos tan enfocados en nuestro problema que vemos más grande el problema que al Señor. Si nos tomáramos la pausa y pensar, imagínate cómo Dios creó los planetas. Ahí me gustaba de niño, y tal vez si tú eres más o menos de mi generación, me gustaba entrar a la enciclopedia en carta. ¿Alguien usó la enciclopedia en carta? Mira, aquí veo algunos, ¿verdad? Y yo le ponía ahí Marte, y veía como las fotos de Marte, ¿verdad? Por ahí, Venus, y me ponía a ver Venus y decía, wow, qué bonito todas esas fotografías. Pero hay algo que tiene que despertarse en tu interior al pensar todo lo que Dios ha hecho. Yo me pongo a pensar, a veces pagaríamos tanto dinero, nos moveríamos kilómetros por sentarnos a poder hablar con un hombre que tal vez admiramos mucho su inteligencia, lo que ha logrado, y Dios, que ha hecho todas las cosas, nos ha dicho que tenemos acceso libre para hablar con Él. Y no nos sentamos a veces a estar delante de su presencia porque no estamos realmente admirando lo grande, lo inteligente, lo sabio que Dios es. Pero cuando nos sentamos y podemos pensar qué grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, algo se despierta en nuestro corazón que nos hace temerle a Él, que nos hace creer que sus palabras son más verdad que cualquier otra filosofía, porque entendemos lo grande que es nuestro Dios. Él es grande, iglesia.
Y Él se merece nuestro respeto, nuestra admiración total. El rey David también escribe en el Salmo 39 y dice, 33, que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir y apareció por orden del Señor. David decía, imagínate lo importante, lo grande, lo poderoso que es Dios. La respuesta de nuestro corazón debe ser un temor santo, un respeto santo hacia Él, porque Él es grande y se merece toda nuestra admiración, toda nuestra honra, todo nuestro respeto. Amén. Primera práctica dijimos, meditar en la grandeza de Dios. Otra práctica que la Biblia dice es estudiar y obedecer la Escritura. Di conmigo, estudiar y obedecer la Escritura. Quiero compartirte un pasaje que vamos a leer en pantalla juntos. Deuteronomio 17, 18. Está aquí Deuteronomio 17, 18. Y este pasaje eran instrucciones que Dios dio acerca de los reyes que gobernarían Israel. Y dice aquí, cuando se siente ante el trono a reinar, dice, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo. O sea, eran las escrituras hebreas, ¿verdad? Dice, el rey cuando se siente tiene que agarrar y tiene que escribir una copia de estas instrucciones. Tiene que, en tiempos modernos ya tiene que tener una Biblia. Y en presencia de los sacerdotes levitas, dice el versículo 19, tendrá esa copia siempre consigo y, ¿qué dice? La leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Mira, aquí está claro. La Biblia dice que una forma en la cual aprendemos a temer a Dios es leyendo la Biblia todos los días, pero también obedecerla. Porque podríamos leer la Biblia todos los días y volvernos orgullosos, volvernos a alguien que le dé bibliazos a la gente, decirles que tú no sabes nada, chamaco, y empezarle a pegar con la Biblia. Y nada de eso santifica nuestro corazón. Pero si yo estoy leyendo la Biblia y busco practicarla y obedecerla, eso hace que crezca el temor de Dios en mi corazón. Y nuevamente eso es practicarlo, como te decía. Van a haber momentos en tu vida en los que estés delante de una decisión que tú sabes que alguna de ellas que podrías tomar es algo contrario a la voluntad de Dios. Pero a lo mejor dentro de ti es como que todavía te pesa. Pero si tú en ese momento te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, hay algo que se santifica en tu interior. Quiero que entendamos, la gracia de Dios no significa que no debemos esforzarnos. La gracia de Dios lo que significa es que recibimos aquello que no merecemos, pero también la Biblia nos instruye a esforzarnos en la gracia de Dios para permitir que esa gracia se manifieste de adentro hacia afuera. Aquí quiero decir, tal vez estás delante de una posición en la cual tú podrías tomar un dinero que sabes que el tomar esa decisión no es algo tan limpio, no es algo tan íntegro, pero en ese momento tú dices, la voluntad de Dios no es que lo tome. Y tal vez obedeces a Dios y como que te queda la espinita, ay Señor, pero ¿cómo me hubieran servido esos 100,000 pesitos para la deuda que tengo ahorita? Ok, hay algo en tu corazón todavía, pero ese esfuerzo de obedecer la palabra hizo que sin darte cuenta se santificó algo en ti. Y la próxima vez te va a costar menos. Y la próxima vez te va a costar menos porque estás practicando en la gracia de Dios y el temor del Señor se va incrementando en ti y poco a poco la voluntad de Dios se va volviendo más sencilla porque estamos permitiendo que la vida del Espíritu se manifieste en nosotros a través de cada decisión y obra que estamos caminando en alianza con el Señor. Si leemos la Escritura todos los días y nos esforzamos y practicamos la obediencia a ella, el Señor nos va santificando a través de su palabra. Sigue diciendo este pasaje, versículo 20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuevamente? Estudiar la Biblia todos los días, practicar la obediencia de esta, nos hace aprender a temer al Señor. Quiero complementar esto con otro pasaje rápidamente. Deuteronomio 31:12 dice:
convoquen a todos, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y, ¿qué dice? Aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de esas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de esas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer a la cruz al cruzar el Jordán. Me encanta esto porque dice, ¿cuántos quisieran que sus hijos teman al Señor? O sea, Él está diciendo, convoca tu casa y escuchen lo que dice el libro de la instrucción, y así van a aprender a temer al Señor su Dios. Si queremos que nuestros hijos aprendan a temer a Dios, necesitamos estar con ellos y hablar la palabra de Dios frente a ellos. Y algo bien importante, porque mira, muchas veces cometemos el error de que los padres quieren que sus hijos teman a Dios, le dicen la palabra, pero los hijos no ven que sus padres las obedezcan. Entonces, en lugar de que los hijos teman a Dios, lo que sucede es que más bien se alejan del Señor, porque dicen, ¿cómo voy a seguir a ese Dios que según mi padre profesa, enseña, pero su corazón está tan lejos de Él? Lastima a mi madre, lastima a mis hermanos. Entonces, ¿cuántos quieren que sus hijos teman al Señor? Tenemos que darles la palabra, pero también el ejemplo de que estamos viviendo en obediencia, esforzándonos en caminar en aquello que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros, para que ellos escuchen, pero también vean y aprendan a temer al Señor a través de nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cómo aprendemos a temer al Señor? Leyendo la palabra todos los días. Y conste que la Biblia dice todos los días, ¿verdad? No dice un día sí, un día no, sino que todos los días este ejercicio nos enseña a temer al Señor. Un teólogo inglés, A.W. Pink, escribió y dice: es a través de las Escrituras que aprendemos que los ojos de Dios están siempre sobre nosotros, notando nuestras acciones, pensando nuestros motivos. Cuando el Espíritu Santo aplica las Escrituras a nuestros corazones, hacemos más caso de la orden: permanece en el temor de Jehová todo el día. Así que en la medida en que sentimos temor ante la tremenda majestad de Dios, somos conscientes de que Él nos ve y procuramos nuestra salvación con temor y temblor, y nos beneficiamos verdaderamente de nuestra lectura y estudio de la Biblia. Solo cuando nos acercamos a la palabra y permitimos que el temor de Dios crezca en nosotros, es que verdaderamente estamos entrando en esa dinámica de que la palabra viva de Dios toque nuestro corazón y nos forme a cada uno de nosotros. Amén. La tercera práctica que quiero compartir contigo, con esto voy a ir cerrando, es justamente el acto de diezmar. Y esta acción, yo sé que es muchas veces lo más controversial de escuchar en la iglesia, porque han habido muchos abusos, porque han habido muchas cosas muy malas realmente. O sea, no podemos decir que no han habido abusos en este tema. Y nosotros por eso siempre como iglesia hemos buscado cuidar mucho y ser buenos administradores de todo lo que a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, el Señor nos permite administrar como iglesia. Siempre buscamos que la gente pueda ver que aún siendo pocos todavía, hemos buscado hacer grandes cosas porque estamos buscando administrar sanamente y correctamente lo que el Señor nos permite tomar en nuestras manos para usar para la iglesia a través de lo que cada uno está sembrando en este lugar. Pero algo que quiero compartir contigo es que en la iglesia hay muchas formas de interpretar por qué diezmar. Yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas, tengo una perspectiva a veces diferente en algunas, pero te quiero compartir algo que cuando yo aprendí y entendí, esto es lo que más me ha motivado desde joven a poder estar diezmando al Señor de todo lo que recibo. Deuteronomio 14, 22 al 23. Quiero compartirte este pasaje. Dice ahí: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia.
Lo harás así con el diezmo de tus granos y tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Y mira lo que dice aquí. Esta práctica que dice, te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Dice, esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Y mira, y es lo que te quiero compartir hoy. Podríamos interpretar el diezmar como una ley, pero no es una ley. Para Israel fue una ley porque era parte también de su sistema civil, lo que para nosotros serían los impuestos hoy en día. Por eso el diezmo por nosotros no es una ley, así como orar no es una ley, Dios no te obliga a orar. Es una disciplina espiritual a través de la cual experimentamos la gracia de Dios. Podemos entender el diezmo como un pacto personal con Dios, que claro que lo es. Nadie debería diezmar si no tiene un pacto con el Señor y decir, Señor, te quiero entregar la 10ª parte de todo lo que yo reciba. Podemos entender el diezmo como una revelación, y lo es, pues sin revelación nadie debería hacerlo. No podríamos hacerlo si realmente el Señor no revela, porque hasta que Dios trae revelación en nuestro corazón que lo podemos comenzar a practicar. Pero lo que a mí me encanta es entender la práctica del diezmar como una disciplina que me ayuda a crecer en el temor del Señor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si estamos hablando que el temer a Dios es honrarlo, darle lugar de preeminencia, darle un lugar de adoración, darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas, cada vez que yo puedo separar de lo que recibo y tomar una parte y entregársela a Dios, eso está ejercitando el temor de Dios en mi corazón para que yo diga, Dios es digno. No tengo temor al dinero, no tengo temor a la pobreza, no estoy pensando, con eso hubiera pagado la deuda que tengo de la licuadora, sino que diciendo, Dios es más importante que todo eso y le voy a dar el lugar de preeminencia a Él. Y al principio te puede costar, porque yo dije que el temor del Señor no es algo que te nace en un instante, pero la práctica hace que el temor de Dios crezca en tu vida. Gente que está diezmando, gente que está ofrendando al Señor y que lo hace parte de una disciplina de vida, está practicando el temor de Dios en su corazón para que aprendamos a darle el lugar de preeminencia, hacerlo lo primero, hacerlo principal, y que podamos decirle, Señor, tú eres dueño de mi vida, de mis finanzas, de mi tiempo, de mi casa, de todo lo que soy. Esta práctica, esa es la palabra, nos enseña a temer siempre al Señor nuestro Dios. Yo quiero que si nosotros tenemos en nuestro corazón poder hacer eso, entendamos que la motivación correcta de ofrendar y diezmar a Dios no es recibir una retribución económica por eso. Porque alguien puede decir, yo voy a dar 1000 lempiras porque la palabra dice que entonces Dios me tiene que dar 10,000 lempiras a mí. Y a veces nos acercamos a Dios con esa actitud, y qué incorrecto es. Porque Dios no es tu maquinita de monedas, ¿verdad? Que le metes uno, jalas la palanquita y a ver si me salen 3 de eso. No es la motivación correcta. Si bien Dios ha prometido ciertas bendiciones con relación a esta práctica, si esa es la motivación de nuestro corazón, yo te podría decir que estaríamos dando una ofrenda como la de Caín y no como la de Abel, una ofrenda que está con una intención incorrecta que tal vez ni siquiera es aceptada delante del Señor. Si yo estoy ofrendando a Dios para ver que eso me dé dinero, no es una ofrenda realmente agradable para el Señor. Pero si yo estoy ofrendando porque Él es digno, porque Él es merecedor y porque hay un temor reverente en mi corazón de su grandeza, esa es la ofrenda que agrada al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Si tú quieres diezmar, y hoy que vamos a entregar esta consagración en la cual nos presentamos como familia, que también a través de este acto le decimos, Señor, aquí estamos como casa, te queremos hacer lo primero, lo central. Hazlo, no diciendo, Señor, hoy salgo con la bendición y a lo mejor hasta en el camino me encuentro un maletín de 100,000 lempiras que quién sabe quién lo dejó, pero esa es tu bendición, Señor. Hazlo porque realmente quieres que el temor de Dios crezca en tu corazón. Amén. Dios es tan bueno que sin necesidad de hacerlo, Él ha anclado tantas promesas para aquellos que temen a Dios. Y como te decía, no es que estas promesas deberían ser la motivación o el motor para que el temor del Señor se manifieste en nosotros, pero Dios es tan bueno que aquellos que les temen ha declarado tantas promesas para su vida que yo también quiero compartir y declarar sobre tu vida. Hay tantas, porque mire, el tema del temor de Dios aparece tanto en las Escrituras, pero hoy te voy a compartir bien rápido 10 bendiciones
para aquellos que temen a Dios, y con esto cerramos. Número 1, aquellos que temen a Dios, Dios escucha sus oraciones. Hebreos 5:7 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que pudiera rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia y temor que Jesús le tenía. Número 2, aquellos que teman a Dios experimentan más su bondad. Salmo 31:19 dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. Número 3, el temor de Dios activa la protección de Dios. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Número 4, aquellos que temen a Dios llaman su atención. Salmo 33:18 dice: el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. 5, concede sabiduría, entendimiento y buena administración del tiempo. Proverbios 9, del 10 al 11 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio, y la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. El temor del Señor provee riquezas, honor y una vida larga. Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una vida larga. 7, nos mantiene en el camino correcto de la santidad. Dice Jeremías 32:40: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. 8, el temor de Dios nos hace crecer en santidad. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 9, aquellos que temen al Señor experimentan gozo y plenitud. El Salmo 128 dice: qué feliz es el que teme al Señor. Dile al que está junto a eso: qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Y número 10, edificamos una iglesia con un liderazgo sano. Hechos 9:31 dice: y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo quiero decirte, Dios tiene tantas promesas para aquellos que le temen. Y si tú estás hoy dispuesto a decir: Señor, yo quiero crecer en temor, yo quiero aprender a temerte a ti, quiero crecer en esa admiración, en esa reverencia por tu grandeza y caminar en tu camino de rectitud, yo creo que es el mejor camino que podamos tomar, y podemos experimentar mucho más del Señor, conocerlo a Él profundamente y experimentar cuán bueno es Él con nosotros.